Vamos nuevamente a la ganancia proporcional a 3.5. Activamos el tiempo integral con un tiempo de 3 segundos. Colocamos en 0 para hacer la gráfica desde 0. Se pone de 50%. Y observamos que se corrigió el error estacionario y alcanzó el set point. Estas perturbaciones que vemos aquí es porque ya el controlador venía inestable y al llegar aquí todavía aún no tenía una inestabilidad. Si colocamos 0 nuevamente y 50%, debería ser más estable, o el máximo sobreimpulso no debe ser tan alto. Ahí observamos el máximo sobreimpulso y empezó a controlar. Y alcanzó el set point. Entonces el tiempo integral elimina el error estacionario. ¿Qué pasa ahora si con ese control reglamentado activáramos las perturbaciones? Una perturbación a la salida de la válvula que nos podría representar que alguien abrió esa válvula durante el proceso de control y causó una desviación, la cual debe ser corregida por el controlador. Entonces este tiempo nos va a decir al tiempo al cual nosotros queremos que arranque la perturbación, y este el valor de ganancia de la perturbación, o que va a multiplicar la función de transferencia de la perturbación. Colocamos un valor de 35, valor alto para que se aprecie. Colocamos esta en menos 50, por ejemplo. Y activamos esta última también y le activamos en 50, 55, y observaremos qué pasa. Colocamos nuevamente a 0 para arrancar desde 0 la gráfica. Aquí se pudo apreciar los efectos de las perturbaciones activadas. Activamos a 50% de set point. Esta inestabilidad también viene de la inestabilidad que ya venía de las perturbaciones. Vamos a volverlo allá a 0. Y colocamos 50% otra vez. Se le damos que hay el máximo sobreimpulso. Segundos después tiene que ocurrir la primera perturbación. Aquí se observa. 10 segundos después de esta perturbación ocurre otra perturbación en la etapa intermedia. Y 10 segundos después ocurre otra perturbación a la salida del proceso. Aquí vemos que el control reglamentado sí llega a estabilizar, pero las perturbaciones lo afectan. Ahora,
volvemos a colocar 0 la perturbación, el set point. Vamos a aumentar el tiempo de las perturbaciones ahora a 20 segundos para que haya más tiempo de estabilizarse. 15 segundos después. Y 15 segundos después. Y vemos, observamos, actúa, empieza a controlar el controlador primario, estabiliza la señal y 20 segundos después ocurre una perturbación. $15 segundos después de esta perturbación ocurre la otra perturbación en la etapa intermedia. Y 15 segundos después ocurre una perturbación en la salida del proceso, la parte externa. Cómo es afectado como tal el proceso con estas perturbaciones. Ahora, ¿qué pasa si usamos dos controladores? Vamos a inventar esta base de tiempo para tener una mayor visibilidad de la misma. Aquí vimos el último ensayo que hicimos. Ahora vamos a usar dos controladores en configuración cascada. Esto es, vemos que la salida del primer controlador va a la entrada del segundo controlador, la entrada del set point, y la salida del controlador va a la válvula ahora. Y vemos la realimentación del segundo controlador es la medición de la temperatura de la camisa del tanque. Vemos, colocamos una ganancia que ya teníamos ensayada de 0.6. Vamos a 0 para empezar desde 0 la gráfica. Y colocamos un set point de 50%. Veamos qué ocurre. Segundos después deberíamos ver, ahí vemos la primera perturbación. $15 segundos después debe ocurrir la otra perturbación. Y 15 segundos después ocurre la perturbación en la salida del proceso. Si comparamos las perturbaciones antes contra un solo controlador, que era un control clásico realimentado, podemos observar cómo las perturbaciones son atenuadas, haciendo el sistema más estable. Ahora, si aumentáramos, otra de las características del control cascada es que podemos aumentar la ganancia del controlador primario a un valor mayor y sigue siendo estable el sistema. Eso lo podemos observar. Vemos que se mantiene el mismo valor del set point que la PB.
aunque se hizo algo inestable, no ocurrió lo mismo cuando quitamos el controlador secundario y lo dejamos como un control clásico. Observaremos cómo se hace inestable, donde sus valores se elevan, abriendo la válvula y cerrando la válvula ante los valores máximos. Volvemos a activar el control secundario para que tener un control cascada. Bajemos la ganancia. Bajemos la ganancia del control secundario. Y vemos que se queda en 50%. Aumentemos la ganancia del control primario. A 5, que con el valor anterior vimos que se había hecho, había oscilado más la salida hacia, o la entrada hacia la válvula, haciendo que la misma oscilara. Y vemos como hay estabilidad. Es decir, un controlador cascada en configuración PIP ofrece mayor estabilidad. Podemos aumentar más la ganancia proporcional y ofrece estabilidad al sistema. Y aumentamos a 6, vemos qué pasa. Sigue siendo estable el sistema. Si quitáramos el controlador secundario y dejamos como un control clásico realimentado, empezamos a observar nuevamente las oscilaciones. Bajemos la ganancia nuevamente a 3.5. Dejemos la del secundario en 0.6. Y ahora vamos a ver los efectos de las perturbaciones. Para compararlo, dejamos control cascada con dos controladores. Vemos que estabiliza algo el sistema. Se pone de 50%. Actúa la ganancia proporcional y la tiempo integral, alcanzando el set point deseado. Y vemos qué pasa con la perturbación. Ocurre la primera perturbación. Ocurre la segunda perturbación. Y 15 segundos después ocurre la tercera perturbación. Ahora usaremos 3 controladores donde vemos que realimentamos el flujo o la salida de la válvula, o sea que podemos determinar la perturbación que hay a la salida de la válvula por medio del controlador indicador de flujo.
vemos que la configuración cascada se cumple. La salida del primer controlador va a la entrada del set point del segundo controlador, y la salida del segundo controlador va a la entrada del set point del tercer controlador, y la salida del tercer controlador va a la salida de la válvula. Entonces tenemos una medición de la salida de la válvula, de la parte intermedia del proceso y de la salida del proceso como tal. Activamos un set point del 50% y vemos qué pasa con 3 controladores. Observamos como busca el set point, alcanza set point deseado. 20 segundos después tiene que actuar la primera perturbación, y ya empezamos a ver los efectos de haber colocado un tercer controlador en la perturbación. Veamos la segunda perturbación. Vemos cómo es amortiguada la perturbación o compensada, disminuyendo el efecto de esta sobre la salida del control. Ahora este control lo vamos a reflejar con un controlador secundario, con 2 controladores nada más. Vemos qué pasa. Y vamos a comparar esta con el secundario ahora. Esta con 3 controladores, con una con 2 controladores. Vemos que pasa con la primera perturbación es mayor que a la célula con 2 controladores que con 3 controladores. Vemos la segunda perturbación, su valor es mayor también. Y vemos la tercera perturbación, y observamos cómo oscila más la perturbación con respecto al otro controlador. ¿Qué pasa ahora si usamos un control realimentado? Que ya lo vimos, pero para ver los 3 a la vez. Con vemos el efecto de la primera perturbación. El efecto de la segunda perturbación es mayor. Y el efecto de la tercera perturbación, mucho mayor, hasta alcanzar el valor deseado. Entonces aquí observamos con 3 controladores como
responde la respuesta del control o del sistema, cómo amortiguar las perturbaciones. Con dos controladores las perturbaciones empiezan a ser mayores, y con un solo controlador, cuando ocurre una perturbación un tiempo después, es que el controlador, ya que después que ha afectado la salida del proceso, es que el controlador toma acción hasta lograr la estabilidad, y eso lo evidenciamos en las tres perturbaciones. Con este material que se considera didáctico, esperemos que sea de provecho para otros estudiantes y puedan comprender un poquito más cómo funciona el control cascada, teniendo en cuenta que pudiéramos variar las funciones de transferencia y hacer diferentes otras prácticas que puedan llevarlo a un mejor entendimiento.